Una mujer lo perdió todo en un incendio causado por la negligencia de una poderosa compañía ferroviaria. Nadie en el pueblo se atrevió a tenderle la mano, la veían como alguien marcado por la desgracia. Pero una niña, un padre silencioso y una cabana perdida en el bosque le ofrecieron algo que ni el dinero ni la justicia oficial podían devolverle: sentido. Y solo escuchen cómo, con el tiempo, la herida más profunda se convirtió en refugio para otros. El viento seco de Arizona soplaba como si quisiera barrerlo todo: polvo, cenizas, memoria. En medio del camino de tierra endurecida, con la falda sucia pegada a las piernas y el rostro ennegrecido por el humo de la noche anterior, Grace Miller permanecía sentada, inmóvil, como una estatua abandonada por el tiempo. Las yemas de sus dedos seguían temblando, aunque ya no sabía si por el miedo, el cansancio o por algo más profundo y silencioso. A su alrededor solo quedaban escombros humeantes y un olor agrio a madera quemada. Detrás, en lo alto de la colina, lo que había sido su granja no era más que un esqueleto negro. El granero colapsado, los cercos torcidos, los establos vacíos. Y en algún rincón de esos restos, bajo una viga ahora partida, se había perdido lo último que conservaba de su esposo. Un pequeño medallón de plata, regalo de bodas, que ella escondía como si con eso pudiera retener su voz, su olor, su sombra. Grace no lloraba. Había pasado tanto por dentro que era como si el alma se le hubiera secado. El llanto ya no le pertenecía. Ni siquiera parpadeaba. Se limitaba a mirar hacia el polvo, con la espalda encorvada y los labios partidos por el calor. En el pueblo, algunos sabían lo ocurrido, pero no se atrevían a acercarse. Murmuraban que la señora Miller tenía mala estrella, que desde que enterró a su marido, todo lo que tocaba se marchitaba. Es como si llevara la pena encima, decía una mujer en la tienda, sin saber que Grace la había oído alguna vez. Y aunque Grace nunca respondía, esas palabras se le clavaban como agujas. Esa mañana nadie le ofreció agua, nadie le dio abrigo. Solo el sol implacable y las pisadas lejanas de algún carruaje que prefería desviarse antes de detenerse. Pero de repente, entre el vaivén del calor sobre la carretera, apareció una figura pequeña. Una niña de cabello despeinado, con un vestido blanco y los pies descalzos. Se detuvo frente a Grace sin miedo. «No llores, señora», dijo con una voz tan clara que hizo eco en el pecho de Grace. «Mi papá arregla a los tristes». La mujer levantó apenas el rostro, desconcertada. No comprendía si la niña era real o producto del agotamiento. Pero la niña, con una seriedad desarmante, extendió la mano hacia ella. Tenía las uñas sucias, como quien juega en la tierra, pero sus ojos eran puros, decididos. Grace no sabía cómo ni por qué, pero aceptó aquella mano. La niña tiró suavemente de ella, y Grace se levantó. Sus piernas eran de plomo, y cada paso le dolía más que el anterior, pero la seguía. La niña caminaba segura, sin mirar atrás, por un sendero polvoriento que se perdía entre árboles secos y maleza baja. Ninguna de las dos dijo una palabra más. Pero había algo en el aire, en la firmeza del pequeño brazo que la guiaba, que le decía a Grace que por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente sola. El sendero se volvía más estrecho a medida que los árboles lo abrazaban. Los álamos se alzaban rectos como centinelas del silencio, y los cedros, torcidos por el viento, dejaban caer pequeñas agujas verdes que crujían bajo los pies. Aquel rincón del bosque no aparecía en los mapas, ni parecía pertenecer a este tiempo. Era un mundo aparte, donde el ruido del mundo se desvanecía como un eco lejano. La niña, sin mirar atrás, caminaba como quien conoce cada raíz del camino. Grace iba detrás, insegura, arrastrando los pies como si cada paso les recordara lo que había perdido. El calor del mediodía quedaba atrás. Entre los árboles, el aire era más fresco, más limpio, más triste también. Entonces apareció la cabaña. Construida con troncos envejecidos, la madera oscurecida por la lluvia y el tiempo.
El tejado era irregular, como si hubiera sido reparado más de una vez con lo que había a mano. Las ventanas no tenían cristales sino cortinas tejidas a mano que se movían al ritmo de una brisa suave. Un humo fino salía por la chimenea, llevando consigo el aroma de hierbas secas, resina y pan recién cocido. Desde dentro se oía el golpeteo tenue de herramientas. No era el ruido violento del martillo, sino un sonido más suave, paciente, como si alguien dentro estuviera reparando algo roto, no con urgencia, sino con dedicación. Lily se adelantó, subió los 2 escalones de piedra y empujó la puerta con naturalidad. «Papá», gritó, «otra triste más». La voz resonó en el interior, como si no fuera la primera vez que se pronunciaba esa frase. Desde el fondo de la estancia emergió la figura de un hombre, alto, de espalda ancha, con una camisa arremangada y los pantalones manchados de serrín y barniz. Sus manos eran grandes y fuertes, pero los movimientos, al dejar las herramientas, eran lentos, como si cada gesto pesara. Samuel Turner se quedó en silencio por un instante observando a Grace. En sus ojos había una bondad grave, una compasión que no necesitaba palabras. Pero también había algo más, una tristeza antigua, bien conocida y cuidadosamente contenida. «Pase, señora», dijo con voz profunda, que no ordenaba ni suplicaba, solo ofrecía. «Aquí no curamos con palabras, curamos con tiempo». Grace no supo qué responder, apenas musitó su nombre, como si al pronunciarlo sintiera que ya no significaba mucho. Caminó hasta una silla de madera cerca del hogar y se dejó caer sin pensar. No era una decisión, era una rendición. Algo en ese lugar la desarmaba sin violencia. El interior de la cabaña estaba lleno de cosas pequeñas, herramientas colgadas con cuidado, frascos con plantas secas, dibujos de Lily pegados en una pared. Un rincón con libros abiertos, un reloj detenido en las 6. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la vida allí no necesitara correr. Samuel volvió a su banco de trabajo y siguió tallando una pieza de madera sin hacer más preguntas. Lily desapareció en una de las habitaciones y regresó con una manta y un vaso de agua. «Puedes dormir en mi cuarto», dijo con la naturalidad de quien ya ha ofrecido su corazón antes. «Yo dormiré con papá». Grace la miró, sin saber si reír o llorar, pero asintió. Subió los pocos escalones hasta el cuarto. Era pequeño, con una cama angosta, una lámpara de aceite y una colcha tejida con hilos de distintos colores. Se sentó en el borde y sintió cómo sus huesos protestaban por fin. Se quitó los zapatos polvorientos y miró sus propias manos. Eran las manos de alguien que había sembrado, cocinado, cargado agua, acariciado un rostro amado. Y ahora estaban vacías. Esa noche, cuando las voces cesaron y la luz se apagó, el silencio no le pareció hostil. Era distinto, como un espacio al que podía entregarse sin tener que demostrar nada. Allí, en esa pequeña habitación prestada, sin testigos, Grace se rompió. No fue un llanto ruidoso, no fue desesperado, fue hondo, contenido, como si viniera desde un pozo antiguo dentro de su pecho. Lloró como no había podido en años. Lloró por el hijo que nunca vio respirar, por el marido que se fue sin despedirse, por la tierra que le negó una segunda oportunidad, por el incendio, por las palabras envenenadas del pueblo, por el vacío de su propia voz. Lloró como una niña que perdió el camino de vuelta a casa, porque eso era ahora una mujer sin raíces, sin tierra, sin nadie que la esperara. Un cuerpo cansado con una historia que nadie quería escuchar. Y sin embargo, por primera vez no estaba sola en su dolor. Afuera, detrás de la pared de madera, Samuel seguía tallando en silencio. Y Lily dormía tranquila, como si supiera que al menos una parte del mundo podía todavía ser reparada. Los días siguientes no fueron días normales, pero tampoco eran oscuros, eran distintos. Como si el tiempo dentro de aquella cabaña tuviera su propio ritmo, su propio idioma, hecho de pausas y respiraciones largas. Grace se despertaba con el aroma a café de olla y pan tostado, y el sonido lejano de la sierra manual de Samuel, que siempre empezaba a trabajar antes del amanecer. Él nunca preguntaba nada, no mencionaba su pasado ni el de ella.
Solo le ofrecía cosas para hacer, pequeñas tareas que no exigían mucho, pero que lentamente iban tejiendo una rutina. Lijar una vieja mecedora que tenía más crujidos que madera, moler hojas secas de manzanilla para los dolores de cabeza, coser una cortina desgastada que dejaba pasar demasiada luz en las mañanas. Eran gestos mínimos, casi invisibles, pero tenían un efecto curioso. Cuando Grace los hacía, no pensaba, y cuando no pensaba, su alma podía respirar sin miedo. Con Lily la conexión era más natural. La niña la seguía por todas partes, le mostraba las gallinas, los dibujos que hacían servilletas, las semillas que había plantado detrás del cobertizo. Grace no entendía cómo una criatura tan pequeña podía irradiar tanta calma. No era una calma vacía, sino una seguridad profunda, como si supiera algo que los adultos olvidaban. Las tardes se volvían su momento favorito. Ambas tejían en el porche de madera, con las piernas cruzadas y las agujas tintineando entre sus dedos. Era ahí, entre el murmullo del bosque y el canto bajo de los grillos, que Lily, sin saber, pronunció la pregunta que destaparía el silencio más viejo de Grace. «¿Dónde está tu bebé?», dijo con la inocencia cruel de los niños que aún no han aprendido a callar. Grace dejó caer el hilo. Por un segundo todo el aire del bosque se detuvo. No fue por la pregunta en sí, sino por lo certera que había sido. «¿Cómo sabes que tuve uno?», susurró. Lily la miró sin miedo, con esa sinceridad que desarma. «Tienes mirada de mamá que perdió algo. Mi papá dice que esa mirada no se borra nunca». Grace quiso responder, decir que no era cierto, que la niña se equivocaba, pero las palabras no salieron. En vez de eso, su cuerpo se inclinó hacia adelante como si algo en el pecho le pesara demasiado, y entonces se quebró. No de golpe, sino como se rompe una rama seca que llevaba años sosteniéndose por orgullo. Lloró en silencio, con la cara entre las manos. Lloró por aquel niño que nunca tuvo nombre, que nació sin hacer ruido, que fue envuelto en una manta blanca y enterrado detrás del granero una mañana de otoño. Nadie lo supo en el pueblo, nadie preguntó, ni siquiera su esposo, Thomas, quiso hablar de eso. Mejor no remover, había dicho. Pero ese silencio fue la primera grieta en todo. Después vino su enfermedad, la pérdida del rancho y ahora el fuego. Era como si la vida, sin que ella lo notara, la hubiera ido despidiendo pedazo por pedazo. Lily se fue sin decir más, y poco después Samuel apareció en el porche. Se sentó a su lado, sin tocarla, sin mirarla directamente. Solo se quedó ahí, compartiendo el mismo aire. Y entonces, con una voz profunda, cargada de años y de derrotas, murmuró: «Perdí a mi esposa en un parto difícil. Era fuerte, tenía más coraje que yo, y aún así no pude salvarla. Yo era médico, había salvado a docenas antes, y fallé justo cuando más importaba». Grace lo miró por primera vez con otros ojos, no los de una huésped, ni los de una mujer rota, sino con los de alguien que reconocía la grieta del otro. No hubo palabras de consuelo, no hacía falta. Esa cabaña, ahora lo comprendía, no era solo una casa entre árboles. Era un santuario de los que ya no sabían cómo caminar. Un refugio silencioso para quienes lo habían perdido todo, menos la necesidad de volver a respirar. Y esa tarde, sin ceremonia ni promesas, empezó algo nuevo. Una semilla invisible. Una tregua con el pasado. El bosque comenzó a cambiar. No porque los árboles se movieran, ni porque llegara la primavera, sino porque Grace, poco a poco, volvió a habitar el mundo. Cada mañana ya no se levantaba con la mirada perdida ni el cuerpo rendido. Despertaba con una tarea en mente, por pequeña que fuera: poner agua a hervir, revisar los frascos de hierbas, coser un desgarrón en una camisa olvidada. No era mucho, pero era suyo. Con el paso de las semanas, Grace dejó de ser una huésped, no porque alguien se lo pidiera, sino porque el alma encuentra refugio donde es escuchada, y el cuerpo sigue a la raíz. Ella eligió quedarse, no por no tener a dónde ir, sino porque por primera vez en años sentía que estaba justo donde debía. Samuel la dejaba ayudar con sus pacientes.
Nunca lo dijo en voz alta, pero cada vez que alguien tocaba la puerta, un campesino con una pierna torcida, una mujer con el pecho apretado de angustia, un niño con fiebre, era Grace quien abría, quien preparaba la infusión o calentaba una toalla húmeda. Y era ella quien, con manos cuidadosas y una voz sin juicio, sostenía a quienes llegaban rotos. Samuel ya no era médico oficial, perdió su título cuando se retiró tras la tragedia, pero los más pobres, los olvidados por el sistema, sabían cómo encontrarlo. Venían desde lejos, a pie o a caballo, guiados solo por el rumor de que el doctor de los árboles aún curaba. Y ahora con él estaba Grace. No llevaba uniforme, no tenía diploma, pero había aprendido a leer la mirada de quien sufre, y eso valía más que cualquier certificado. Una tarde llegó un joven tambaleando, con el rostro ensangrentado y el cuerpo magullado. Había defendido a su hermana menor de un capataz violento y había pagado el precio. Nadie lo había ayudado, nadie excepto él mismo. Grace lo sentó en la banca de madera, lavó cada herida sin apuro, le habló bajito mientras aplicaba ungüentos y vendajes. Él no hablaba, solo respiraba hondo, como si el dolor fuera tan profundo que ya no pudiera salir. Cuando terminó, se arrodilló frente a él, lo miró a los ojos y le dijo, con la voz firme de quien ha estado allí: «No estás roto, solo estás sangrando». El joven la miró por fin, y en ese segundo algo invisible pasó entre ellos. No era compasión, era reconocimiento. Desde la cocina, Samuel escuchó esas palabras. Se quedó quieto, con la mano apoyada en la mesa y los ojos cerrados. No lloró, pero sintió un nudo en el pecho, porque aunque esas palabras eran para el muchacho, también lo sanaban a él. Nadie se las había dicho nunca, y él llevaba años sangrando en silencio. Las noches ya no eran frías. Lily dormía tranquila, y el crujido de la cabaña, antes inquietante, ahora era como el arrullo de un viejo barco navegando en calma. Una de esas noches, Grace encontró una caja sobre la mesa del comedor, pequeña, de madera clara, con las esquinas lijadas a mano. La abrió con cuidado. Dentro, sobre un pedazo de tela, había una cadena nueva, y colgando de ella, el medallón de plata que creía perdido para siempre. Estaba limpio, intacto, como si el fuego no lo hubiera tocado, como si alguien hubiera desafiado las cenizas solo para devolvérselo. «Pensé que no volverías a querer verlo», dijo Samuel desde la sombra del marco de la puerta. No explicó cómo lo había encontrado, pero Grace lo supo. Había buscado entre los restos calcinados de su antigua casa durante días, quizás semanas, en silencio, sin decírselo, solo porque sabía que, aunque ella no lo pedía, lo necesitaba. Grace no dijo una palabra. Caminó hacia él despacio, con el medallón entre las manos. Lo miró con los ojos húmedos y lo abrazó. No con desesperación, no con vacío, sino con gratitud. Profunda, silenciosa, completa. Porque en ese abrazo no solo se cerraba una herida, se abría una vida nueva. 3 meses habían pasado desde aquella primera mañana en que Grace Miller fue guiada de la mano por una niña entre árboles silenciosos. 3 estaciones internas habían transcurrido en su alma: el duelo, el silencio y ahora una primavera que no era de flores, sino de calma. El bosque seguía igual, los álamos seguían firmes, los cedros seguían susurrando, pero algo esencial había cambiado en ella. Su cuerpo ya no se encorvaba como si llevara el mundo en la espalda, su voz ya no era un hilo quebrado, y sus ojos, aunque aún guardaban sombras, tenían destellos nuevos, de certeza, de pertenencia, de paz. Una tarde templada, una carreta chirriante subió por el viejo camino de tierra. Traía polvo, ruido y 2 hombres vestidos de traje, extraños al lenguaje del bosque. Eran enviados del pueblo, representantes de la compañía de ferrocarriles. Llevaban papeles sellados, palabras frías y una suma de dinero.
Venían a decirle a Grace que el incendio que destruyó su casa fue producto de una chispa de freno mal mantenido, que la empresa asumía responsabilidad y que esta era su compensación. Grace los escuchó en silencio. Se mantuvo de pie, con los brazos cruzados y el rostro sereno. No discutió, no exigió. Cuando terminaron de hablar, solo dijo, sin dureza ni dulzura, con la voz de alguien que ya no vive desde la herida, «Me quedo aquí». Ellos no supieron qué responder, se marcharon sin entender que aquella mujer no aceptaba por resignación, sino por elección. El dinero no fue para empezar de nuevo en otro lugar, fue para reforzar el techo de la cabaña, reparar las filtraciones, comprar medicinas que ya hacían falta, herramientas nuevas y libros de anatomía que Samuel creía perdidos para siempre. Una parte fue para comprar cuadernos, uno en especial, de tapas verdes, gastadas. Grace lo usaba como registro. En sus páginas, con letra firme y respetuosa, comenzó a escribir nombres. Nombres de niños recién nacidos que llegaban en brazos de mujeres agotadas, muchas veces solas, muchas veces sin voz. «Si una madre no puede nombrarlo», dijo Grace la tarde al dejar la pluma, «yo lo haré. Nadie más crecerá sin nombre». Y así comenzó otra tarea, silenciosa, pequeña, pero inmensa en su sentido. Grace ya no tejía solo mantas ni hervía infusiones, ahora tejía identidad, presencia, pertenencia. Samuel la miraba y no decía nada, pero cada vez que ella abría la libreta, él sabía que el mundo, el suyo y el de ella, se estaba reparando en tiempo real. Lily seguía siendo el corazón de ese hogar, saltaba entre gallinas, recogía piedras especiales y decía frases que parecían salidas de un alma vieja. Era ella quien corría a abrir la puerta cuando alguien tocaba y quien sostenía la mano de cada nueva mujer que llegaba al porche con la espalda doblada por el dolor. Y cuando veía que aquella mujer temblaba o que no podía hablar, Lily la miraba con ternura, le ofrecía la mano, como lo había hecho una vez, y decía, con una sonrisa suya, heredada, tallada en el alma, «No llore, señora, mi papá arregla a los tristes». Pero ya no era solo él. Ahora eran tres. Tres corazones reconstruidos, tres almas que no se salvaron solas, tres formas distintas de sanar el mundo. Y en ese rincón del bosque, sin ruido ni testigos, se sembraba algo más fuerte que la pérdida. Una reconciliación callada con la vida.